A ver, ¿qué pasa cuando un país entero entra en crisis? ¿Cómo responde el arte a algo así? Pues a finales del siglo XIX, España se enfrentó a esta misma pregunta, y la respuesta fue una explosión literaria que se partió en dos caminos radicalmente opuestos. Vamos a verlos. Una crisis puede literalmente destruir a una nación. O puede ser el catalizador para redefinir por completo su arte. Y bueno, esto es justo lo que pasó en España a caballo entre dos siglos. Vale, para entender bien estos movimientos tenemos que ir al origen de todo. Entramos en la sección 1, una nación en crisis. A ver, situémonos. Finales del siglo XIX y España, bueno, no estaba en su mejor momento. Crisis moral, política, económica, un poco de todo. Pero el golpe de gracia, el que de verdad lo cambió todo, fue en 1898, el famoso desastre del 98, cuando se pierden las últimas colonias. Esto fue un shock tremendo, una sensación de decadencia total. Y claro, ante esto los intelectuales de la época dijeron, hasta aquí hemos llegado, hay que hacer algo. Y ese algo fue el detonante de una explosión artística brutal. Y es justo esa explosión artística la que nos lleva a una encrucijada, a una bifurcación. Pasamos a la sección 2, dos caminos para la literatura. Vamos a ver cómo reaccionó el mundo de las letras a todo este lío. Ante ese descontento general, la literatura no se quedó de brazos cruzados, pero tampoco se puso de acuerdo. Salieron dos respuestas, dos caminos totalmente distintos. Por un lado, el modernismo, que eligió, digamos, la vía de escape, la de la evasión y el elitismo. Y por otro, la generación del 98, que dijo, no, nosotros nos quedamos y criticamos. Ambos querían renovar el panorama, sí, pero sus brújulas apuntaban en direcciones opuestas. Vamos a explorar el primer camino. Sección 3. Modernismo, la senda de la belleza. Este movimiento, en vez de mirar hacia adentro, miró hacia afuera buscando escapar de una realidad que no le gustaba a través de la perfección estética, de la belleza pura. Pero, ¿qué era exactamente el modernismo? Pues pensemos en ello como una auténtica revolución estética. Su gran introductor en España fue el poeta nicaragüense Rubén Darío, y su misión era básicamente renovarlo todo. Poesía, prosa, lo que fuera, pero con un único objetivo en mente: la búsqueda incansable de la belleza pura. Y claro, esta búsqueda de la belleza tenía su propia fórmula. La inspiración venía sobre todo de Francia, de corrientes como el parnasianismo, que era el arte por el arte en estado puro, y el simbolismo, que jugaba a sugerir ideas con imágenes muy potentes. El poeta modernista se veía a sí mismo como una especie de bohemio, un aristócrata del espíritu, un ser superior, y su vía de escape era la literatura. Se refugiaba en lugares exóticos, en épocas pasadas, todo para expresar ese malestar interior que sentía con su presente. Crear un poema modernista era casi como seguir una receta. A ver, paso 1. La belleza por encima de todo. Eso es lo principal, el esteticismo. Paso 2. La musicalidad. El poema tenía que sonar bien, así que usaban un vocabulario riquísimo, aliteraciones, todo para crear una melodía. Tercero, innovar en la métrica, romper con lo de antes. Experimentaban con versos y estrofas nuevas. Y cuarto, y muy importante, emplear imágenes muy ricas, muy sensoriales. Usaban figuras como la sinestesia, que es una maravilla. Permitía oír colores o ver sonidos. Una pasada. Y claro, este enfoque nos dejó obras que son auténticas joyas. Por supuesto, prosas profanas de Rubén Darío, la Biblia del movimiento, por así decirlo. También arias tristes de un jovencísimo Juan Ramón Jiménez. Y en prosa, que no todo era poesía, las famosísimas sonatas de Valle Inclán, que son el culmen del esteticismo. Vale, ya hemos visto la vía de escape. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, el camino opuesto. Nos metemos en la sección 4. La generación del 98, la senda de la introspección. Estos autores, a diferencia de los modernistas, hicieron todo lo contrario. En lugar de huir, miraron de frente a los problemas de España. Y en el mismísimo corazón de su búsqueda había una pregunta que lo movía todo, una obsesión casi. ¿Cuál es la verdadera alma de España? Sus preocupaciones, como vemos, eran mucho más terrenales, más ancladas en la realidad española. Para empezar, reaccionaron contra el estilo del realismo, que les parecía anticuado. Su gran obsesión era encontrar la esencia de España, y eso les llevó, claro, a reflexionar sobre el ser humano, sobre su destino. Se dedicaron a explorar el paisaje castellano, la historia de la gente común, lo que Unamuno llamó la intrahistoria. Y al final todo desembocaba en una profunda preocupación existencial sobre el sentido de la vida. Y esta diferencia de enfoque, de preocupaciones, se ve clarísima en el estilo de cada uno. Es que no pueden ser más distintos.
Mientras el modernismo era rico, ornamental, musical, casi barroco, el estilo del 98 era todo lo contrario. Simple, directo, sobrio, muy personal. Eran literalmente dos mundos artísticos en colisión. Y aquí tenemos a los pesos pesados de esta generación. Por un lado, Miguel de Unamuno, que en obras como Niebla o San Manuel Bueno Mártir se rompió la cabeza con la fe, la duda y el sentido de la existencia. Luego está Azorín, que en La voluntad defendía que España necesitaba una voluntad colectiva para salir del pozo. Y cómo no, Pío Baroja, que desde un pesimismo brutal en El árbol de la ciencia lanzó una crítica feroz contra una sociedad que él veía como profundamente hipócrita. Entonces, con estos dos caminos tan opuestos, ¿cuál es el legado final que nos dejan? Venga, vamos a la última sección para atar todos los cabos. Un legado literario duradero. Si tuviéramos que resumir la prosa modernista en una frase, sería algo como esto: un esteticismo exuberante con tendencia a la sensualidad. O sea, el objetivo era sentir el arte, que la lectura fuera una experiencia para los sentidos, casi física. Y ahora, el otro extremo, el estilo del 98. Estilo sobrio, léxico valorativo, sencillez y claridad. Aquí el objetivo no tiene nada que ver con la sensualidad. Aquí lo que se busca es la reflexión, la crítica, el análisis intelectual. Así que al final, el punto clave es este. En una misma época, tuvimos dos movimientos potentísimos, cada uno con una misión muy clara. El modernismo se centró en renovar la forma, en revolucionar el lenguaje artístico. La generación del 98, en cambio, se enfocó en renovar las ideas, en cambiar la manera de pensar sobre España y sobre la vida. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de la España de 1900 y que resuena con fuerza hoy en día. Cuando la sociedad se enfrenta a una crisis, ¿qué debe hacer el arte? ¿Ser una vía de escape, preciosa, o un espejo, aunque sea duro, y nos devuelva una imagen que no nos guste?